Muy buenas noches, hermanos. Por la gracia de Dios, nuevamente Dios nos permite también el poder haber llegado a su iglesia para escuchar la palabra en este tiempo. Es muy importante poder tener la guía de nuestro Señor y que nuestro Señor sea el que guíe constantemente nuestras vidas. Por eso también la palabra dice, ¿no? Primero Él y también todas las cosas serán añadidas. Vamos a comenzar alabando esta noche. Vamos a cantar del himnario Canción de mi Espíritu, el himno número 3. Himno número 3, Adoro al Rey. Adoro al Rey, quien dejó por mí trono celestial y murió en la cruz. Le alabo por su increíble amor. Con su sangre limpió todos mis pecados. Adoro al Rey, Señor de poder, el gran creador de cielo y tierra. Siempre me dirige en mi caminar, en todo momento acudo al Señor. Adoro al Rey de infinito amor. Toda la creación alaba al Señor. Brillan estrellas y cantan las aves para alabar el poder del Creador. Mi corazón es polvo de tierra, más engañoso que todas las cosas. Vivía perdido en condenación, pero la gracia infinita me cubrió. Realmente la gracia de nuestro Señor ha llegado a nuestras vidas en el momento en que recibimos la salvación, cuando hemos creído en nuestros corazones que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Por eso, reconocerlo a Él, de que solamente por Él tenemos la salvación, por el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 5. Himno número 5, es un gozo que no sé cómo explicar. Descubrí la gracia del Señor perfecta en mi corazón, y mi corazón descansa en Él, cubre mi vida de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor me dio vida y paz, esperanza eterna. Verdadera salvación me dio, la eterna redención. Es un gozo que no sé cómo explicar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Por misericordia me salvó Jesucristo mi Señor.
Cada vez que pienso en su amor, la consolación me da. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. El Señor Jesús vendrá por mí en su gloria y poder. Ese día muy cercano está, seré cubierto de paz. Es un gozo que no sé cómo expresar, un gozo lleno de su gloria, una gracia que no sé cómo expresar. Oh, alabemos por siempre al Señor. Y es que el Señor nos da ese gozo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, y podemos estar agradecidos a Él siempre por ese amor incondicional el cual nos da. Por eso la palabra siempre nos recuerda, ¿no?, que somos justificados por la sangre de Jesucristo, la cual derramó en la cruz por nosotros, para darnos la salvación. También así saludamos a los hermanos que van sintonizando en las redes sociales, con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también pueden compartir, comentar, y de esta manera, ¿no?, se puede llevar el Evangelio hacia todo lugar. Y también así saludamos a los hermanos que sintonizan en Radio Jerusalén, la emisora que está llevando la palabra a las 24 horas del día, llevando la palabra del Evangelio hacia nuestros corazones y hogares. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar el himno número 12. Himno número 12, Gracias al Santo Calvario. Yo sé bien que Jesús murió para darnos la redención. Sigo la guía del Señor, confiado en el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Después de recibir perdón, me guía su espíritu. Un nuevo gozo me cubrió, gracias al Santo Calvario. Todo día sin cesar, sea de día o noche, un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Todo temor se ha ido ya, gozo la paz del Salvador. El reino de mi Padre Dios, puedo ir por el Calvario. Jesús me guía sin cesar, sea de día o noche. Un amigo sincero es, gracias al Santo Calvario. Sí, y es que Él derramó su sangre en el Calvario para darnos la salvación. En realidad, Dios nos ama tanto que ha dado su Hijo para morir por nuestros pecados, para darnos la salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y este Evangelio es verdaderamente lo que nos puede dar la vida en abundancia, una nueva vida la cual nuestro Señor quiere darnos. Por eso cuán necesario es ir y predicar el Evangelio hacia toda criatura y hacia todo lugar, principalmente porque Él nos ha dado esa vida nueva con su sangre y por eso tenemos la salvación. Vamos a seguir alabando esta noche, vamos a cantar un himno más, el himno número 14, himno 14, vendrá por mí.
Mi Jesucristo vino al mundo, vergüenza y dolores padeció. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación, me dio la salvación, me dio la salvación. Qué grande es la gracia del Señor, me dio la salvación. Mi Jesucristo murió en la cruz y pagó por todos mis pecados. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí, para morir por mí, para morir por mí. Qué grande es la gracia del Señor para morir por mí. Mi Jesucristo su Espíritu dio para salvar mi alma perdida. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar, me llama sin cesar, me llama sin cesar. Qué misericordioso es el Señor, me llama sin cesar. Mi Jesucristo vendrá otra vez para cumplir todas sus promesas, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Vendrá por mí, por mí, vendrá por mí, por mí, y lo veré descender del cielo, pues Él vendrá por mí. Sí, hermanos, esta alabanza es muy hermosa, ¿no? Por eso nos dice que Dios nos ha dado la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y Él vino a morir por mí, por nosotros, por cada uno. Y por eso, ¿no?, es necesario el poder llevar la palabra y el Evangelio hacia todo lugar. Gracias a nuestro Señor que nos tiene aquí y que podemos ser felices en todo momento, llevando la palabra en toda situación que estemos atravesando. Así también muchos necesitan de esta palabra, necesitan de este Evangelio. Por eso nos usa como sus instrumentos para llevar las buenas nuevas. Vamos a cantar una última alabanza, el himno número 17. Himno 17, tengo una canción en mi corazón. Tengo una canción en mi corazón, estoy muy feliz, encontré al Señor del Calvario. Tristeza, dificultades deposito en el Señor, Él también mis pecados los perdonó. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sin rumbo caminaba solitario en la vida, pero ahora ya no me siento solo. Encontré al amigo fiel en el Señor del Calvario, no estoy solo, camino junto a Jesús. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido
de la canción de los ángeles. Por seguir en el camino de nuestro Señor Jesús, tendré morada eterna junto a Él. Si encuentro el lugar que el Señor Jesús preparó, con mi corazón le alabará. La canción que el Señor me ha dado rebalsa y suena en mi corazón. Es más hermosa que el sonido de la canción de los ángeles. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso esta noche al presentador. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Agradecidos también a Dios por el servicio de oración que nos permite su misericordia y la gracia de Dios. Saludamos también a todos los hermanos que están conectados por los medios sociales. Esta noche vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, que esta noche usted nos permite el servicio de oración. Realmente recibiendo su misericordia podemos caminar, Señor, porque a través de su guía, a través de su iglesia, a través de los siervos, usted abre nuestro corazón y nos abre el camino también, Señor. Sabemos que usted cierra puertas y abre también puertas, por eso tenemos la esperanza en sus promesas, Señor. Te pedimos esta noche que pueda agilizar los pasos de los hermanos que han decidido venir, Señor, y de los que no han decidido, póngala realmente la palabra en su corazón, Señor, para que ellos puedan desechar ese pensamiento y puedan acudir para escuchar la palabra de Dios. Realmente la semilla del pecado solamente hace salir maldad de nuestro corazón. Por eso te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Esta noche también te pedimos por los siervos que usted guarde, cuide a Pastor Andrés, misionera Luz, que se encuentran en Corea del Sur, Señor, en pleno campamento mundial. Sabemos que allá se está llevando a cabo y de allá nos traerán gran bendición, mucho testimonio, mucha palabra que nos va a ayudar a nuestro corazón. Sabemos que también los siervos han estado trabajando, Señor, bastante. Por eso nosotros permite, así como los has llevado, los vas a traer, Señor. Te pedimos también por todos los siervos de Bolivia, por esta noche, por el evangelista Adán Paco, quien nos estará compartiendo. Será utilizado por usted, Señor, para que su palabra, sus promesas puedan llegar a nuestro corazón. Te pedimos también, Señor, por la construcción y reconstrucción de los ambientes de la iglesia, este terreno con esta construcción que usted nos ha permitido, que día a día va avanzando, poco a poco va avanzando, porque usted quiere, así es su voluntad, Señor. Te agradecemos por eso también, por los hermanos también, quienes día a día vienen también a hacer el servicio de cocina, también te pedimos por ellos, también vienen a hacer el servicio de hacer los trabajos en la reconstrucción y construcción. Te agradecemos así, Señor, porque usted vela también por los enfermos, dándoles paz, tranquilidad en sus corazones, Señor, y por los nuevos, Señor, que en los seminarios que están llegando, usted, Señor, pueda abrir esos corazones. Sabemos que usted los lleva, sabemos que usted ya ha mandado esos corazones preparados. Colocar la semilla de que dé fruto es de usted, Señor, por eso dejamos en sus manos. Te agradecemos así, Señor, y esta noche permítenos, Señor, escuchar su palabra y meditar en ello. ¿Qué quiere decirnos usted esta noche a nuestros corazones? Oramos así todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche vamos a invitar al evangelista Rocío Rivas Pacheco, quien nos va a dar su testimonio. Buenas noches, hermanos, hermanas, y realmente no me siento agradecida delante de Dios por estar aquí en La Paz, ¿no? Y ese tiempo escuchando la prédica de Pastor Oxupar, él hablaba, ¿no?, sobre vivir una vida maravillosa. Y yo pensaba, ¿no?, ¿qué es vivir una vida maravillosa? Y alguna vez yo pensé, ¿no?, tener dinero, eso me va a dar alegría, ¿no? Tener reconocimiento me va a dar alegría, ¿sí?
Pero escuchando más la palabra, él hablaba, ¿no? Decía, el poder no te puede llenar, el dinero tampoco da felicidad, así, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es la vida maravillosa? Es aquella que Dios utiliza para el Evangelio, ¿no? De verdad, escuchando esa palabra me ponía a pensar, wow, Dios utilizó mi vida, está utilizando mi vida, mis hijos, mi esposo, en todas las cosas en la obra del Evangelio. Y de repente mi corazón sentía, ¿no? Como los 4 leprosos, Adán, es vacaciones, ¿no? No está bien lo que hacemos. Vamos a la iglesia de La Paz y veamos, ¿no? Cómo Dios está trabajando realmente en la obra, ¿no? Y antes yo llegué, ¿no? Cuando compraron el terreno y se veía muy diferente. La otra vez vine cuando vino Pastor Pablo Shin y era muy diferente. Y ahora es muy diferente. Entonces me doy cuenta, ¿no? De verdad, esta es la vida maravillosa en Cristo. Los hermanos unánimes trabajando y yo ser parte. Aún yo me recuerdo, ¿no? En Santa Cruz, cómo empezamos a construir, entramos a un monte, había víboras, había escorpiones, pero comíamos sopa, comíamos comida y nos sentíamos tan felices, ¿no? En el sol trabajando así. Y yo pensaba, ese corazón tan hermoso ahora le toca a La Paz, así. Es la iglesia madre, entonces vamos, aprovechemos que es vacaciones. Y el evangelista también me decía, nos vamos, tenemos que ir así, a ver así, cómo Dios ha trabajado, está trabajando. Y yo siempre me recordaba, ¿no? Como hicimos un evento en Chulumani, y ese tiempo estaba el bloqueo, y nadie, en Chulumani no había carne, no había pollo, ¿no? Pero nosotros hicimos evento para el Día de la Madre, invitamos chuletas, y la gente me decía, ¿no? ¿Cómo esta iglesia Misión Buenas Nuevas es un poco raro así? Nadie come carne, pero ustedes invitan chuleta. Y yo decía, no, la iglesia de La Paz, ¿cómo estará, no? Y escuchaba el testimonio de un evangelista y el evangelista decía, no, aquí en La Paz estamos comiendo exacta, pero si en La Paz no hay pollo, así, ¿no? De verdad, por Jesucristo, por la iglesia, nosotros vivimos una vida tan maravillosa porque va contra este mundo, contra la situación, contra nuestro sentimiento. De verdad, no, me sentía muy agradecida con Dios y me hacía recordar otra vez, ¿no? En Isaías 41:10. Es una promesa que siempre me acompaña, ¿no? Cuando yo muchas veces quiero ver otras cosas, pero siempre Dios me da, ¿no? Isaías 41:10. Y me doy cuenta, ¿no? Cómo Dios trabaja y me cuida, ¿no? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no marca en mi corazón porque yo no estoy haciendo algo para que yo me pueda cuidar, ¿no? Depende de Dios el sustento, depende de Dios mi vida y la vida de mis hijos, ¿no? Cuando yo vengo aquí a La Paz, no solamente veo mi vida, veo la obra de Dios, también puedo ver, ¿no? Muchas veces estando sola, yo no puedo educar a mis hijos, no me doy cuenta, ¿no? Yo también no me doy cuenta, pero llegando aquí, rápidamente, ¿no? Las hermanas, los evangelistas, ellas tienen que hacer así, así. Entonces yo veo, eso también mi hijo tiene que aprender, mi hija también tiene que aprender a recibir el corazón de la iglesia. Entonces venir aquí, personalmente, no, para mi familia es muy maravilloso así, porque es una vida que Dios me ha traído, que Dios me está dando y Dios me está permitiendo. Y la vida más maravillosa es aquella que se puede vivir predicando y anunciando el evangelio, ¿no? Y aquí en La Paz se está construyendo la iglesia central con ese propósito, ¿no? Para anunciar el evangelio, para que nuestros hijos crezcan dentro del evangelio, vean, ¿no? Cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos está ayudando cada momento y nunca. Siempre Dios está sustentando nuestra vida, ¿no? Por eso podía tener mucho agradecimiento y estar muy feliz, ¿no? Aquí en la iglesia, estando con los hermanos, mis hijos están aprendiendo. Entonces, aunque es un poco corto el tiempo que voy a estar, pero agradezco, ¿no? Y agradezco también a Dios que me permite ese corazón. No está bien que yo esté sola así, sino vamos donde la iglesia, ¿no? Donde Dios está trabajando. Y en mi casa también trabaja, pero aquí yo puedo ver, ¿no? Cómo Dios está levantando. Aún hay dificultad, hay situación,
pero Dios está trabajando maravillosamente en la vida de los hermanos, ¿no? Muchas gracias, hermanos, eso puedo compartir. Agradecemos por el testimonio, realmente es la obra de Dios. ¿Algún hermano también desea dar testimonio? ¿Algún hermano o hermana? Todavía tenemos tiempo. ¿Cómo está trabajando Dios en su corazón? Sabemos que hay testimonio, pero muchas veces no quieren salir. Sí, buenas noches, hermanos, nuevamente. Realmente nuestro Señor nos permite el poder haber llegado aquí, ¿no? Y poder avanzar. Que voy a compartir una palabra. Hebreos 10, capítulo 10, ¿no? Muchos lo conocemos. Y dice, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. Y es que realmente, ¿no? Solamente por esta palabra, aquí encierra, ¿no? El Evangelio completo, cómo también Dios nos ama, cómo también ha entregado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y darnos la salvación eternamente. Cuando yo escuché esta palabra, ¿no? No entendía en un principio, porque tal vez estaba en otra iglesia, en otro lugar, ¿no? Aunque decía para siempre, esto preguntaba a muchos. Si dice para siempre, entonces quiere decir que Jesucristo me quitó para siempre. Pero aún muchos incluso me decían, no, tienes que igual venir a la iglesia, tienes que arrepentirte, tienes que hacer esto. Mucho esfuerzo tenía que hacer. Y en mi corazón ponía, ¿no? Entonces, no, ya que esta palabra no es verdad, así decía, ¿no? Ya daba más crédito a lo que escuchaba a los demás. Pero no entendía que esto era la palabra de verdad. Por esta palabra también es que Dios me permite poder, incluso este tiempo, poder servir en alabanza, poder estar en las zonas, con un cargo, ¿no? Que Dios me permite. También estar con estudiantes, también poder ir a las cárceles. Solamente por esto, porque Dios abre así las puertas. Y realmente viendo, ¿no? Cómo Dios quiere trabajar, incluso muestra, ¿no? su gracia. El día viernes, ¿no? Incluso fui a la cárcel, ¿no? Y en el camino al volver era difícil porque no habían autos. Y generalmente solíamos esperar un buen tiempo, pero avanzando, caminando, es un camino como de 1 hora. Pero avanzando, un señor, ¿no? Me llevaba en su auto, así, como decir, solamente le dice así, y como me llevó así, entendió. Y mientras estaba en el auto podía compartirle, ¿no? Era un camión grande, y caminando, yendo allá, me decía, ¿no? Que su esposa había sufrido mucho para tener a su hijo y que tenía dificultad, y que después por el trabajo ya no podía ir a la iglesia y que necesitaba mucho poder compartir, ¿no? Recibir la palabra, ¿sí? Entonces un poco le compartía, ¿no? Nosotros somos de Misión Buenas Nuevas y venimos a las cárceles, llevamos hacia todo lugar la palabra y Dios nos permite de esta manera. Y le compartía este versículo, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, le decía. Sí, qué bonito, decía, ¿no? Tal vez entendió o no, pero este viernes también tengo, ¿no? La esperanza de volverla a encontrar. Y aún así, ¿no? Ese señor estaba muy agradecido con Dios también porque libró a su esposa de una enfermedad, ¿no? Y llevó, dice, ¿no? A diferentes lugares, al yatiri, a los curanderos, al médico, a todo lugar. Pero no podía hallar la paz o podía encontrar la salvación. Pero orando, pidiendo a Dios, intentando conectar, ¿no? Buscó la manera de encontrarse nuevamente, ¿no?
y su esposa se sanó, ¿no? Y por eso, ¿no? Dios realmente trabaja donde estemos. Y ese señor estaba tan agradecido, ¿no? Que incluso mandó una ofrenda, ¿no? Para la iglesia. Yo solamente subí al auto y bajé con ese un poco de dinero. Así para mí fue algo muy, muy hermoso, ¿no? Pero así también, justo es donde ahí comíamos unas sopitas, ¿no? Antes de ir a entrar a la cárcel. Y es un vecino cerca, justo en la esquina donde siempre paramos. Dios así también abre las puertas, ¿no? Esperamos que también pueda llevarnos tal vez y seguir compartiendo la palabra y de esa manera que Dios trabaje. Así, ¿no, hermanos? Y yo agradezco este tiempo que Dios me permite poder avanzar y probar también en la fe a nuestro Señor, que Él cumple sus promesas y que Él avanza por nosotros. Sí, hermanos, hasta aquí. Gracias. Pastor Oxobar dice algo bien importante. El recibir la salvación es como aquella persona que toca el piano, pero cuando se toca rudamente el piano, un tema, se escucha muy feo, pero cuando uno desecha las fuerzas de la mano, de los dedos, puede salir una melodía exquisita. Así también es el corazón del hombre. Cuando desecha sus pensamientos, recibe la salvación, la palabra puede fluir en su corazón. Muy bien, hermanos, vamos a ver 2 videos. El primer video de refacción de la Iglesia de La Paz, y segundo, el video de proyección de construcción. Adelante, hermano José Luis.
Llegó el momento más importante, hermanos, de esta noche, que Dios nos permita abrir nuestros corazones para poder escuchar la palabra. Vamos a invitar al evangelista Dan Paco, que es siervo de la iglesia de la Misión Buenas Nuevas y pastor de la iglesia de Chulumani. Buenas noches. Buenas noches hermanos, hermanas. Sí. ¿Cómo se encuentran? Sí, están muy calientes, ¿verdad? Hace mucho calor. Sí. Gracias al Señor nos permite esa gracia. Es una gran bendición que Dios ha preparado para nuestra vida. ¿Y han visto el diseño, el modelo de la construcción? ¿Y están contentos o no? Sí, es una gran bendición, ¿verdad? Y escuchaba, ¿no?, algunos comentarios. ¿No? ¿Por qué tienen que cambiar así? ¿Verdad? Antes era diseñado así. ¿Por qué tienen que modificarse? Parece que no tiene la fe, ¿sí o no? Entonces hay muchos comentarios, rumores, y es natural. Es natural que las personas como se enfoquen en una primera imagen, ¿sí?, que han visto. Y cuando no se cumple esa imagen, entonces muchas personas se sienten frustrados, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, ¿no?, en la vida del hombre, en la vida del ser humano, el hombre tiene una imagen de la vida, ¿no?, de su futuro, ¿verdad? Crea, diseña, aunque no tan perfecto, pero por lo menos, ¿no?, hace su futuro. Por lo menos una comparación, ¿no? Mi madre era así, mi padre era así, mis tíos eran así, pero yo voy a vivir diferente, ¿verdad? Generalmente así uno diseña, ¿no? Yo no voy a vivir como mi padre, no voy a vivir como mi madre, yo no voy a ser como mi amiga mala o no voy a ser como mi amigo malo. Entonces, generalmente siempre hay. Pero a medida que va pasando el tiempo, los años, aunque tenía esa imagen, ¿llegó a ser igual o no? Su vida, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Totalmente diferente. Por ejemplo, las mujeres sueñan, yo voy a encontrar con un hombre así, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces se encuentra con ese hombre y ¿qué piensa luego? ¿No? ¿Verdad? Totalmente cambia, ¿sí o no? ¿Verdad? O el hombre, ¿no?, hacia la mujer, totalmente cambia. Al final, ¿qué hace? Ese príncipe azul, ¿en qué se volvió? ¿Verdad? O esa princesa, ¿en qué se volvió? ¿Verdad? Entonces al final, ¿uno se frustra o no se frustra? ¿Uno quería esa vida o no quería? ¿Ha planificado esa vida o no ha planificado? No ha planificado, ¿sí o no? ¿Verdad? En su diseño que había hecho, nunca ha diseñado, ¿sí o no? ¿O ha diseñado así? Yo me voy a casar con un hombre y cuando me golpee le voy a agradecer. ¿Así era? ¿Así era? Yo voy a conocer a una mujer y cuando me engañe, voy a agradecer al Señor. ¿Así era? No, imposible, ¿sí o no? ¿Verdad? Esas situaciones, esas imágenes malas que supuestamente calificamos, ¿cómo pensamos? No, eso en mi vida no va a aparecer, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso es un punto aparte, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque yo voy a ser diferente. Eso era prácticamente un diseño, según nuestra perspectiva. Pero a medida que va pasando la carrera, ¿es diferente o es igual? Totalmente diferente. Entonces, en esa diferencia que va contrayendo, ¿no?, a medida que va pasando la vida, entonces en su vida, ¿qué tiene? Dolor, ¿verdad? Generalmente, y ahora que hablamos del mundo del corazón, se habla, ¿no?, de las heridas del corazón, ¿verdad? Entonces, ¿se forman muchas heridas o no? Muchas heridas. Entonces, muchas personas viven con muchas heridas. Por ejemplo,
Cuando las hermanas están en la cocina y empiezan a cocinar y de repente se corta, ¿no? Entonces cuando se corta, ¿qué hace? ¿Ah? Cuando ¿no? se lastima su mano, su dedo, ¿qué hace? Automáticamente busca una forma, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder curar, ¿no? Enmendar aquello, ¿verdad? Realiza diferente tipo de tratamiento, ¿verdad? Cuando ¿cómo se llama? El corte es muy profundo, debe hacerse una cirugía, ¿verdad? Así. Entonces, dependiendo. Entonces, ¿hay formas o no hay formas para poder sanar la herida del cuerpo? Hay, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿hay forma para sanar la herida del corazón? ¿Hay remedios para sanar la herida del corazón? ¿Ah? Hay muchas personas, ¿no? que viven como con la melancolía, ¿verdad? Entonces van a recibir tratamiento, ¿sí o no? ¿Verdad? Buscan formas. Entonces, ¿son recetados o no? Les recetan diferentes tipos de medicamentos, ¿verdad? Sí. Les recetan medicamentos que van a curar o que va a hacer. Por ejemplo, uno está melancólico, no le da receta, ¿verdad? ¿Para qué le da la receta? ¿Para curar? ¿O para calmar nomás la tensión? Simplemente para que relaje, ¿no? ¿Verdad? Hay personas que no pueden dormir, ¿verdad? Tienen muchas cosas, entonces no pueden dormir. Entonces, ¿qué reciben? Exacto, ¿no? Medicamentos, ¿verdad? Medicamento para dormir, ¿verdad? Entonces, de esa manera, aparentemente parece como un remedio que pueda curar, pero no cura, simplemente paraliza, ¿no? Paraliza, ¿sí o no? ¿Verdad? Es como un calmante nada más, ¿me dejo entender? Así es naturalmente el corazón del hombre, no puede curarse. Por eso muchas personas viven con grandes heridas en su vida y esas heridas van manifestándose en cada ocasión que hay una oportunidad. ¿Me dejo entender? Son las heridas que tuvieron desde antes, por eso en el matrimonio, en la pareja, o en el hogar, en la familia, con las amistades se manifiesta diferentes tipos de síntomas, ¿sí? Por eso una persona se pregunta, ¿y por qué salió eso? Yo no quería eso, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces de esa manera es. Dios a través de la Escritura ha dejado una forma para poder enmendar el corazón, para que el corazón pueda vivir con gran esperanza, ¿sí? Entonces Dios nos quiere encaminar de esa manera y mostrar su obra. Y yo quiero hablar hoy día, ¿no? Esta noche, quiero hablar sobre el punto de vista, el punto de vista de Dios y el punto de vista del hombre. Y porque en base a eso prácticamente es la vida de la fe, ¿sí? En base a eso prácticamente es una persona vive por la fe, ¿cómo va a ser más adelante su vida? Yo estoy agradecido, Dios nos permitió llegar, ¿no? Aquí a la ciudad de La Paz, a la iglesia, y de esa manera nos da la gracia. Si voy a leer primeramente el libro de Números, capítulo 13. El libro de Números, capítulo 13, versículo 16. Números, capítulo 13, verso 16. Dice la palabra del Señor. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Num, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra, cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Y cómo
es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahiman, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que tragan a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos a los allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Hasta el versículo 33. Y estoy agradecido a Dios que me permite llegar, ¿sí?, a la ciudad de La Paz, la iglesia. Y yo pedía, ¿no?, a los pastores, y quiero ir a La Paz a pasar este tiempo, ¿sí?, con mi familia, porque también deseo que mi esposa pueda ver la obra del Señor, ¿verdad? ¿Sí o no? Andar con la familia, con los hijos, ¿es bueno o no? ¿O es malo? ¿Ah? Es muy bueno, ¿no? Es una bendición, porque cada vez que tenemos que viajar tenemos que pelear, ¿sí o no? Bueno. Y es una bendición porque Dios nos permite andar junto con la familia. Y Dios me permitió contraer matrimonio el año 2019, ¿verdad? Muy tarde, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero Dios me dio esa gracia, ¿no?, en ese tiempo para tener matrimonio, y de esa manera Dios nos permitió tener a nuestra primera hija, ¿no?, el año 2020, ¿sí? Y en plena pandemia Dios nos permitió tener esa gracia, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos vivir con la gracia, por eso, ¿no? Aunque en esa primera experiencia para nosotros era muy difícil, ¿sí? Claro, teníamos una expectativa muy grande, ¿sí o no? ¿Por qué? Dios nos permitió un hijo, vamos a tener una hija, ¿sí o no, verdad? Vamos a tener una hija, qué preciosa,
Entonces, de esa manera teníamos una gran expectativa. Entonces íbamos al médico, porque queremos que salga mal o que salga bien. Ay, queremos que salga todo perfecto, ¿sí, no, verdad? Entonces vamos a hacer análisis, examen, ¿no? Todo de esa manera. Por si acaso alguna cosa más preguntamos, no, todo está bien. Todos los médicos dicen que está bien, perfecto, está desarrollando muy bien, está creciendo muy bien. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Verdad? Muy contento esperando. Así. Entonces, y el médico dice, tu hija va a nacer en tal día. Perfecto. Estamos contando los días, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces ya faltaba 5 días. Entonces, faltando 5 días, ¿qué hace? Mi esposa todo preparaba, ¿sí o no, verdad? Los hombres son tontos, por esa razón te voy a preparar una bolsa para que cuando ese día que me tenga dolores no tengas problema, ¿sí? Me traes esa bolsa directo al hospital, ¿sí o no? ¿Piensa bien en mí o no? Claro, pienso muy bien, ¿sí o no, verdad? Ay, tú no vas a poder preparar. Entonces, de esa manera, todo preparaba. Entonces, de esa manera, Dios me daba esa gracia. Entonces, ¿qué hacía? Entonces, yo estaba planificando, ese día va a llegar. Entonces, justo, y le llegó el dolor de parto. Uy, entonces, ¿qué hago? Ya, mi esposa, gracias a Dios, ha preparado una maleta, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando va a entrar al hospital, voy a llevarle esta muda, ¿no? Para que esté ahí, para que le cambie el pañal al bebé, todo estaba preparado. Así, de esa manera. Entonces, habíamos comprado, ¿cómo se llama? Una prenda, ¿no? Para cuando nazca, para cuando van a nacerle el bebé, entonces, para que le vistan, así, todo así preparamos. Entonces, de esa manera, ¿no? Llegaba, entonces el doctor dijo, sí, ya tiene dolor, está bien, pero falta, vuélvase mañana. Entonces, ya, estamos bien. Vamos al día siguiente, no, vuélvase mañana. Entonces le hacen exámenes, ¿no? Sí, vuélvase mañana. Entonces volvemos todos los días, estamos desesperados por desesperar a mi hija, ¿no? ¿Sí o no? Así, de esa manera pasaba. Luego lo internaron a mi esposa, luego esperamos, seguramente mañana van a nacer, ¿sí o no? Entonces vaya a dormir usted a su casa, luego mañana viene. Bueno, está bien. Así. Pero luego empezaba a pasar más, se volvía a cambiar toda la imagen. Teníamos una imagen, ¿sí o no, verdad? ¿Todo está bien o no? Todo está bien. Pero esa imagen todo iba cambiando. De repente no quiere dilatar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerle oxitocina, ¿sí? Para que pueda acelerar y pueda nacer. Perfecto. ¿Sí o no? Si no dilata rápido, pues con eso va a dilatar, ¿no? Perfecto. Está bien, entonces póngale, ¿sí o no? ¿Verdad? De esa manera. Esperamos un día más, ¿no? Y no hay resultados. Entonces, ¿cuál es el problema? No dilata. ¿Cuál es el problema? No, ella no puja, pero ¿qué? Entonces yo a mi esposa le miraba, ¿por qué no pujas? ¿Sí o no, verdad? Así. Entonces, de esa manera. Entonces, de esa manera el médico buscaba, ¿no? Formas. Entonces, la recomendación de las abuelas, ¿qué es? Para dolor de parto tiene que tomar chocolate, ¿sí o no, verdad? Se le acelera, ¿sí o no, verdad? Entonces, se toma chocolate, ¿sí o no? Aunque es prohibido, ¿sí o no, verdad? ¿Sí o no? Pero hasta de cultito tenemos que meter al hospital, ¿no? Chocolate. Entonces, con chocolate ya van a hacer bien, ¿sí o no, verdad? Otra abuela decía, tiene que ir a, ¿cómo se llama? Tiene que flotar. Sí, porque tal vez está un chueco, tal vez está mal acomodado, tal vez tantas teorías hay, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, de esa manera. Pero ninguna de esas teorías funcionaba, ¿sí? Al final, tanto chocolate ya pues no funcionaba, ¿no? Luego, y como una señora le dijo, no, que tome aceite, así, tomar y va a resbalar, así, ¿no? Pero no funciona, ¿sí o no? No funcionaba. Entonces totalmente estaba cambiando toda la imagen, ¿sí o no? Todo lo que tenía una imagen, todo perfecto, todo estaba distorsionando, todo. Estaba saliendo de control, ya los médicos no saben. Entonces el médico dice, mejor, y vamos a romper la bolsa, ¿no? Así.
Nos rompieron la bolsa, sí o sí van a ser rápido. ¿Pero estás seguro? Sí. Así de esa manera rompieron la bolsa. ¿En nuestro plan esa vez o no estaba? No esta vez. No estaba eso. Hay que romper la bolsa, otra vuelta. Ya, está bien, aceptamos. Entonces después, ¿qué pasa? Pasaron las horas, pasó el día, pasó la noche y no hay nada. Entonces se le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué no nace? Es que tu esposa no empuja, no puja. ¿Pero qué problema es? Yo tan y como molesto, ¿no? Porque según la teoría de los médicos, ¿es culpa de quién es? Mi esposa tiene la culpa, de verdad. Entonces, recibiendo su teoría, ¿por qué no empujas? ¿Por qué no es? Mi esposa no tenía ni fuerza para... Se acabó tanto, ¿no? 3 días estaba pujando y no pueden hacer. Se acabó. Entonces al médico le digo, ¿qué hay? ¿Qué se puede hacer? Yo llamaba al pastor, mi esposa no tiene fuerza para pujar, ¿no? Así. Pero y la iglesia siempre estaba orando, ¿no? Por nosotros. Entonces le decía al médico, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Disculpe, pero yo no puedo hacer nada. ¿Y por qué no puede hacer nada? Porque ya hicimos todas las, ¿no? Hemos hecho todo lo que se podía hacer. Ahora no se puede. Y prácticamente ya pasaron como 15 horas de lo que se rompió la bolsa. Entonces rompiendo la bolsa, entonces el bebé automáticamente se queda sin líquido. Cuando se queda sin líquido, automáticamente empieza a asfixiarse. Y en el momento de desesperanza, empieza como a hacer esa acción. ¿Y qué hace? Por el estrés se hace popó, ¿no? Y cuando hace popó, eso mismo empieza a comer, ¿me entiende, no? Así, por eso. Entonces, de esa manera. Entonces, por eso ya no hay opción. Lo que podría hacer es, tal vez, ¿no? Derivarte a alguna clínica y para que lo hagan cesárea, pero para que lo saquen prácticamente el producto, así, como producto, así, de esa manera. Y si hay probabilidades, pues va a ser riesgo, vas a perder a tu esposa o vas a perder a tu hija, una de las dos opciones, nada más. Así. Entonces, escuchando esa noticia, tengo gozo, ¿sí o no? Qué bendición, ¿sí o no, verdad? Dios, ¿qué me dijo? ¿Me dio una familia para sufrir o una familia para vivir feliz? ¿No? Para vivir feliz, ¿pero qué estoy pasando? ¿No? Es una manera para glorificar al Señor, ¿sí o no? ¿No? Entonces, dentro de mi corazón, por eso toda esa imagen que yo había creado, todo se estaba destruyendo. Todo se destruyó cuando me dijo. Entonces al final y le pregunto a él, me dice así. Entonces, y me dice, voy a llamar a un hospital, llamó a Coroico. Me dice, en Coroico no pueden recibirle, está lleno. Y trasladar a La Paz es muy difícil, tu esposa no va a aguantar, va a llegar muerta, así. Entonces de esa manera. Entonces de esa manera no sabíamos, ¿no?, qué hacer. Pues yo llamaba, ¿no?, al pastor y decía, pero el pastor siempre me hablaba la esperanza. Entre lo que me hablaba el siervo de Dios y lo que veía la realidad, ¿cuál es verdad? Dios me habla, ¿sí o no? Adán, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero estoy en esa situación crítica. ¿Qué le parece? ¿A quién voy a creer? Entonces de esa manera era tan difícil. Pero Dios me permitió esa gracia de poder aceptar la palabra. Entonces de esa manera, y al médico le decía, no, por favor, y permítame para poder transferir. Sí, pero no hay lugar. No había lugar, porque todas las clínicas están llenas, porque era COVID, ¿no?
todos estaban internados, cerrados, ¿sí o no? ¿Verdad? Y Dios me había permitido una señora, y unas 2 semanas antes, me había permitido que llegara a la iglesia. Era como casi la directora, digamos, ¿no? Del hospital, así. Era de una unidad directora. Claro, ella estaba teniendo diferentes tipos de problemas, por eso ella me visitó, compartiendo la palabra, orando, y de esa manera ella se fue. Y justo y el día que mi esposa estaba tan difícil, esta señora me llamó, ¿no? Me dice: pastor, disculpe, le habla a fulana, quería pedirle por favor oración. Estoy ahorita en el hotel Plaza, estoy aislada, porque estaban ahí, ¿no? En el Hotel Plaza, ¿no? Hotel Radisson, ahí estaban los que tenían COVID, ¿no? Estaban aislados. Entonces, de esa manera. Así, sí, por eso quería pedir oración, para que Dios me permita. Entonces, ¿yo cómo estoy? ¿Yo cómo estoy? Yo también estoy pidiendo oración, ¿sí o no? ¿O no es así? Yo también estoy pidiendo oración, ¿sí o no, verdad? Mi esposa está aquí, va a morir, mi hija se va a morir. Yo también estoy pidiendo oración. ¿Qué le voy a decir a la señora? ¿A usted también ore por mí, así? De esa manera con la señora conversamos, ¿no? Un poco así, la palabra. Y me decía: ¿dónde está usted? Estoy aquí en el hospital. ¿Se acuerda que mi esposa estaba en gestación? Sí, sí, qué bien. ¿Ya nació su bebé? Sí. No, estamos esperando que nazca. Sí, sí, hemos tenido complicaciones, así. ¿Pero quién la está atendiendo? Ni siquiera sabía el nombre del doctor que la está atendiendo. ¿Sí? ¿Quién está atendiendo? No sé. ¿Y qué dice? Dice que así, de esta manera tiene dificultad. Pero ¿cómo puede ser así, de esa manera? Y yo voy a llamar ahorita al hospital. Así. Y de esa manera, ¿no? Pero sí, va a llamar, sí, yo voy a llamar ahorita, voy a llamar, por favor. Discúlpeme, es que yo estaba en esta situación, estoy andando aislada, estoy ya 15 días en este lugar, no podía comunicarme, vas a disculpar, y es ya nomás, ¿no? Entonces, de esa manera ella empieza, ¿no? Yo voy a gestionar, no se preocupe. De verdad, sí, porque en la clínica, en el hospital nos habían dicho, ¿no? No hay ambulancia, ¿sí? Está mal, no hay gasolina, además el chofer se fue a dormir, no hay, no hay, ¿cómo se llama? No hay médico, porque tu esposa sí o sí tiene que viajar con un médico, ¿no? Así, que pueda acompañar en la ambulancia, no hay, todo todavía, así. Entonces, de esa manera, el Señor me volvió a llamar y me dijo, no, y ya me contacté, ya sé quién está atendiendo a tu esposa, había sido el fulano de tal. Ahora, espera un momento, yo lo voy a avisar, estoy llamando ahorita al hospital, ¿cómo se llama? Al hospital de la mujer, estoy llamando para que le puedan recibir allí, aunque está lleno, pero voy a pedir un espacio. Entonces, de esa manera ella empezó a hacer. Entonces, de repente, el señor, el doctor que estaba atendiéndome muy, muy grosero, entonces de repente cambió, ¿no? De repente vino, y vamos a trasladarle, ¿no? Puede preparar, ya hemos dispuesto una ambulancia, ya hay todo ya había, ¿no? Entonces, de esa manera, esperando más o menos unas 2 horas más, luego ya Dios nos permitió partir, ¿no? Así, con destino a La Paz en ese tiempo. Entonces ya Dios nos permitió esa gracia, ¿no? De poder y ver la obra del Señor. Aquí llegando a La Paz ya Dios permitió, ¿no? Y que pueda mi hija nacer, ¿no? Ya mi hija cumplió 6 años, ¿no? Así, 6 años. Entonces 6 años es de lo que Dios me permitió ver esa realidad, ¿no? Un tiempo muy crítico a un lugar donde Dios había preparado. Según mi realidad, la situación que estoy viviendo es una situación que no se puede solucionar, ¿sí o no? Porque mi hija se comió la caquita, supuestamente está muerta, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero llegando acá y nació, y no nació por cesárea, ¿no? Pero nació normal, y de esa manera
Dios permitió que ella naciera, está bien, aunque muchos médicos y nos daban referencia, ¿no? Ah, tu hija va a ser una retardada mental, va a tener problemas, entonces teníamos esa imagen. Entonces siempre teníamos como esa duda. Mi hija tenía como 6 meses y era visca, creo, ¿no? Así. Entonces cuando le traía a mi familia, mis hermanos me decían, ah, tu hija está medio mal, mira, decían así. Así. Entonces, ¿no? La gente así me comentaba, mi cuñado me decía. Entonces todo era contrario, ¿no? Así. Pero Dios todo ordenó. Todo ordenó. Entonces, ¿esa etapa era fácil o difícil? Esa etapa era muy difícil. Pero esa etapa Dios había preparado, ¿para qué? Para enseñarme. Lo que tú planificas, lo que tú quieres hacer, no sirve de nada. Eso Dios lo quería enseñar. Lo que yo planifico, lo que yo quiero hacer, eso puede ser bien. Lo que tú haces no sirve. Pero para mi orgullo, ¿era fácil aceptar eso o no? Era muy difícil. Para mi orgullo era tan difícil poder aceptar. Pero Dios ha preparado de esa manera para destruir todo lo que yo quería hacer. Así. Entonces, desde esa vez, con mi esposa pensamos, otro hijo no más. ¿Verdad? Difícil, ¿sí o no, verdad? Imposible, hasta ahí nomás. Porque no, si tenemos otro hijo, ¿qué va a pasar? No, con él se va al cielo, ¿sí o no, verdad? Así nosotros pensamos. Así de esa manera Dios nos permitía pasar. Pasando 6 meses, mi hija se enfermó. ¿No? Mi hija se enfermó muy fuerte, llevamos al médico, no podían solucionar, llevamos a otro. Y así. Al final descubrimos que mi esposa estaba embarazada, ¿no? Así. Generalmente, ¿no? Según la teoría de las personas con experiencia, dice, el dengue es, ¿sí, no, verdad? Así decía, dengue, ese síntoma es dengue, porque mi esposa se enfermó, mi hija se enfermó. Pero cuando fuimos a hacer el laboratorio, ¿no?, de dengue, salió que estaba pues embarazada, ¿sí, no? Por eso mi hija cara de dengue tiene, ¿no? Sí, mi segunda hija, ¿sí, no? Entonces, de esa manera. Así Dios le permitió. Aunque de esa manera era difícil, pero Dios dio la gracia, ¿no? Entonces, de esa manera y nos permitió ver la obra del Señor. Sí. Después decimos nunca más, ya, hasta ahí, ¿sí o no? Pero pasando los años, Dios nos permitió tener otro hijo más, ¿no? Así, ¿verdad? Así. De esa manera, 3 hijos ya tenemos, ¿no? Así. Entonces mi hijo también este año cumplió 1 año, ¿no? Así. Entonces ya estamos agradecidos, ¿no?, al Señor. Entonces ya, y estamos agradecidos porque Dios nos permite de esa manera, ¿no? Y poder vivir. Ahora estamos viviendo en Chulumani. Entonces, en Chulumani Dios ha preparado en gran manera, ¿no?, y para anunciar el Evangelio. En verdad, según mi teoría, no tengo la capacidad, ¿sí? No tengo. Mirando mi ser, soy muy defectuoso, no puedo. En este tiempo, y hace 1 mes, 2 meses creo, visitamos Asunta, ¿no? Fuimos a Asunta a visitar a una hermana que vive allá. Claro, esta hermana vivió aquí en La Paz, ¿no? En la iglesia vivió mucho tiempo, apoyó, luego ya ella por diferentes situaciones se fue, ¿no?, allá a vivir. Entonces ella vive allá. Entonces, claro, y Dios el año 2020 nos permitió en esa ocasión visitar a ella por primera vez porque nos enteramos que ella vivía allá. Entonces, como Dios nos permitió esa gracia, nosotros visitamos ese tiempo, ¿no?, en Asunta en ese tiempo. Y al ver a la hermana, entonces, en ese tiempo el corazón del siervo era para poder poner radio, ¿no?, radio, avanzar con la radio. De esa manera, a la hermana nosotros le indicamos que pueda poner radio. Aunque su casa ella no tenía, ¿no?, y una casa estable, digamos,
solamente era una casa de madera nada más, donde vivía. Pero la hermana aceptó. De esa manera ella dijo, ¿no? Ponga la radio. Sí, está bien, hermana, pero necesitamos dinero para poner la radio, ¿sí o no? Ah, sí, ¿cuánto es? Más o menos como 5,000, algo así, para poner la radio. Entonces ella dijo, ¿no? Y por primera vez, y voy a cosechar de aquí a unos 2 meses más, voy a cosechar mi coca, aunque es poquito mi coca, porque primera vez que va a salir su coca producción, es poquito, pero todo eso quiero usarlo para poner la radio. Pero hermana, usted no tiene una casa aquí de madera nomás, su casa por lo menos puede hacer, ¿no? No, primero quiero la radio. Mucho tiempo me desconecté de la iglesia, viví aislado de la iglesia, por eso ahora quiero poner la radio. Por lo menos de esa manera voy a escuchar la palabra. De esa manera la hermana, ¿no?, tuvo esa iniciativa para poner la radio e instalamos la radio, ¿no? El año 2021, hace, ¿no? Colocamos la radio en la Asunta y de esa manera Dios permitió para que ella pueda y poner la radio, escuchar la radio. Entonces Dios dio la gracia. Entonces la hermana en su corazón estaba muy feliz, aunque no hay la iglesia al lado, ¿sí, no, verdad? No hay gente que viva al lado, pero por la radio todos los días escuchaba la palabra. Entonces su corazón empezó a cambiar, ¿no? Entonces empezó a tener fuerza, empezó a tener como esperanza en su vida, así cambió. Entonces yo después de prácticamente 5 años, ¿verdad? O sea, el 2021 me he colocado la radio y ahora recién este año viajé, ¿no?, al asunto, ¿no? Claro, ya después yo el 2023 me fui a Riberalta, ¿verdad? Entonces después recién estoy volviendo. Y Dios me permitió, ¿no?, para que también yo pueda ir hasta la Asunta, ¿no? Pastor Andrés me indicaba, ¿no?, que cubra también ese lugar. Entonces, de esa manera Dios me permitió. Tengo unas imágenes, ¿no?, para mostrar, si puede poner. Entonces Dios trabajó, aunque la radio ya no estaba funcionando, creo que 2 años más o menos, hace. En ese tiempo, ¿no?, el año 2021, llegamos, ¿no?, a la Asunta, y ahí su casa. Y bueno, eso ya después construyó la hermana, ¿no? Visitamos así. Ese es cuando ya después Dios le permitió construir con los hermanos de Caranavi, fuimos, y para poder hacer seminario, también ayudar allá apoyando. Y este es el último viaje, ¿no?, con 3 hijos, ahí estoy, ¿no? Ya la hermana ha abierto una tienda, ¿no?, para poder estar allá, ¿no?, también. Entonces, el camino, este es el poste de luz que tenía, ahora lo hemos encontrado así en el piso, ¿no? Este poste de luz, y este poste supuestamente era un poste que nunca iba a caerse, ¿no? Así, ¿no? La hermana decía, no, ese poste nunca se va a caer, pero se cayó, ¿no? La antena, ¿no?, de la radio, ¿no? La antena de la radio, ahí. Entonces la casa, ¿no?, de madera está. Entonces ya cayó. Sí. A ese tiempo hemos viajado allí, ¿no?, con mi esposa, con una hija, ¿no?, esta mi hija. Mi primera hija, ¿no?, es nuestro primer viaje. Así, siguiente. Sí, tenemos que pasar, ¿no? Siguiente. Dios nos permitió así, ¿no?, para viajar, así, pasar ríos y montañas, ¿sí, no, verdad? Así, con los hermanos, ¿no? Ahorita la hermana, ¿no? Siguiente. Sí, ahora, ¿no?, 3, ¿no? Mis hijos, ¿no? Mi hija, mi hijo, mi hija, ¿no? Así. Y la hermana. Ahora la hermana ha abierto un negocio, ¿no?, una tienda en un pueblito, claro, no está ahí arriba, ¿no?, en su lote, en un pueblito, y ahora está dedicándose al negocio, ¿no? Entonces Dios le dio la gracia. Entonces es una bendición porque en ese tiempo, hace años, en ese tiempo, ¿no?, en ese tiempo ella solamente vivía con su padre, ¿no? Entonces su padre, y como cambió su corazón, ¿no?, por medio de la radio, recibió la salvación, ¿no? Dios le dio esa gracia. Y en ese lugar Dios nos permitió poner la radio, ¿no? Poner la radio con los hermanos en ese tiempo, nos dio esa gracia. Entonces ahora, en este tiempo que me permitió viajar, ¿no?, a la Asunta,
Entonces ya los postes se ha caído, ¿sí o no, verdad? El poste se ha caído de luz. Entonces se ha caído el poste de luz, no hay energía. Entonces no está funcionando la radio, ¿sí? Entonces se cayó y ¿qué hizo? Se rompió el cable, ¿no? 600 metros, ¿no? Así, hemos jalado antes, ¿no? Así. Entonces todo eso se rompió, se ha caído, no hay. Entonces de esa manera, y ahora por eso le decía, hermana, ¿cómo está entonces? No hay radio. Sí, entonces ¿qué hacemos? ¿Y cómo podemos hacer? Sí. Entonces por esa razón, y gracias a Dios nos permite, ¿no? Y tener también un hermano, ¿no? Técnico de radios. Entonces estamos gestionando para poder y como refaccionar, ¿no? Los equipos. Y también la hermana me dice, ¿no? Para poder reinstalar ese cable, ¿no? Porque prácticamente son casi 1000 metros, porque ese cable viene de otro lugar. Hay que jalar hasta su casa donde está. Y de ahí hay que subir, ¿no? Hasta arriba. Entonces, como se ha caído la presión, ha hecho que se caiga todo, ¿no? Entonces ahora tenemos que volver, ¿no? A hacer eso. Entonces, presupuesto no es presupuesto. Sí. Entonces, para hacer ese trabajo y también el cambio del equipo, ahora también como queremos subir la torre, ¿no? Queremos poner torre, porque teníamos un palo nomás, ¿no? Para poner la antena, ¿verdad? Entonces ahora queremos poner una torre de 30 metros, ¿no? Para que llegue, ¿no? Más lejos la señal de la radio. Entonces estamos orando para eso, ¿no? Dios nos dé la gracia. Y nosotros haciendo un cálculo, más o menos, y llegaba a una inversión de 35 mil, más o menos, ¿no? Una inversión, ¿qué le parece? Entonces de esa manera, y la hermana me decía, ¿no? En ese tiempo, evangelista, quiero que la radio funcione, pero hay que cambiar todos los postes, ¿no? Pues se han caído en el piso. Entonces hay que hacer. Entonces estamos pensando, ¿no? Todavía qué vamos a usar, qué material, ¿no? Si vamos a usar tal vez fierro, vamos a usar tal vez, ¿cómo se llama? Esas columnas, ¿no? De cemento. Entonces estamos haciendo una evaluación y de esa manera para poder avanzar. Y la hermana me dice, evangelista, y no importa cuánto cueste, yo voy a pagar. Entonces yo me asusté. Entonces de esa manera yo hablaba a pastor, ¿qué puedo hacer? La hermana así dice, pastor, hay que invertir más o menos tanto boliviano. Entonces el pastor me dice, uy, ¿y la hermana de qué va a vivir? Entonces, sí, pastor, eso también yo pensé. Entonces, pero la hermana quiere invertir. Entonces, por esa razón, yo le invité a la hermana, ¿no? Cuando el pastor Andrés visitó Chilumani, entonces le invité a la hermana para que venga a hablar personalmente, ¿no? Con pastor. Entonces, de esa manera, conversando con pastor, ella tuvo la respuesta, ¿no? Entonces, va a invertir, ¿no? Así. Entonces, ese monto para que la radio pueda funcionar, así, ¿no? Para que la radio pueda llegar. Ella me decía, y quiero invertir en la radio. Y no por el hecho de que la gente reciba la salvación, claro, eso es como también el fin, pero más importante es para mi vida, así, ¿no? Porque no tengo horario, no tengo comunicación, no hablo. Entonces antes cuando había la radio, mi corazón vivía con esperanza, pero ahora que no tengo la radio no escucho la palabra, entonces mi corazón es muy difícil. Entonces para mí no es un problema, primeramente quiero que en mi corazón se establezca la palabra. Entonces de esa manera la hermana, ¿no? Y está orando a Dios y me decía que va a alquilar su cocalcito que tiene, ¿no? Así. Lo va a alquilar y con eso va a invertir para la radio. Así. ¿Qué le parece? Entonces yo pensaba, si yo fuera ella, ¿qué haría? Si a usted le darían por un alquiler o un anticipo
de 30.000 o 40.000, ¿qué haría? ¿Ah? Hermana Juana, ¿qué haría? Dios me dio para la iglesia, ¿así sería? ¿Ah? ¿Para el evangelio, así? ¿Ah? Creo que no, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Qué pensaría? Uy, estaba orando al Señor, gracias Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Voy a dedicar, voy a invertir en esto, voy a invertir en el otro, así sería, ¿sí o no? ¿Verdad? O me voy a comprar mi casa o algo X, ¿no? Yo también de esa manera pensaba, ¿no? La hermana decía, no necesita comprarse un terrenito, una casita, no tiene ni auto, hermana, pues puede comprar un auto, ¿sí o no? ¿Verdad? Un chutito. Ah. Pero, y la hermana decía, más necesito para mi corazón. Si no hay la iglesia, no hay la palabra, solamente voy a vivir un mundo amargo. Entonces de esa manera Dios le dio la gracia, ¿no? Así. Dios le permitió por eso, ¿no? Tener ese negocio y avanzar. Entonces yo puedo ver totalmente diferente. Cuando la palabra de Dios se establece en el corazón del hombre, el hombre ya no va a vivir bajo la situación, la condición de este mundo. ¿Me dejo entender? Sino va a vivir enfocado en lo que Dios va a hacer en su vida. Como les decía, ¿no? En esa primera ocasión que visité a la hermana, debería invertir en su casita para hacer construir, ¿sí o no? Pero ella puso la radio. Cuando puso la radio, más adelante dice que Dios le bendijo, por esa razón empezó a hacer construir, ¿no? Su casa, de material, empezó. Entonces hasta la gente le miraba y decía, esa mujer con un narco se ha metido. Así, ¿no? Esa mujer está mal, está andando mal. ¿Cómo de repente va a hacer construir su casa? Es una mujer sola con 3 hijos, ¿qué va a hacer? ¿Sí o no? ¿Verdad? Así miraba. De esa manera, cuando pusieron la radio, ¿qué va a hacer esa mujer? Mira, debe estar recibiendo esa plata por la radio. Vamos a hacer proceso. Empezaron a perseguirla. Hasta su padre se puso en contra de ella, ¿no? ¿Cómo vas a poner esa radio? Ya no puedo escuchar mi radio. Antes me escuchaba mi radio, ¿no? Su radio era Nuevo Tiempo. Entonces de esa manera no podía. Pero Dios le dio su gracia. De esa manera al final, ese viejito que tenía tanto enojo, tanta ira, al final recibió la salvación, ¿no? Entonces él más le agradaba, dice, los programas de en la mañana, ¿no? Aymara, ¿no? Los programas de Aymara. Entonces que predicaban los diáconos de Carnavi, ¿no? Predicaban los hermanos en Aymara. Entonces como él es aymarista, pues puede escuchar bien, ¿no? De esa manera él escuchó. Entonces esa gracia Dios dio. Entonces el propósito del evangelio, la radio, ¿tiene propósito o no? ¿Dios trabaja o no trabaja? Dios trabaja. En gran manera Dios trabaja. Nosotros solamente, ¿qué sale de nosotros? Parece queja, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar el Tupacatari? En vano pagamos, ¿sí o no, verdad? Tupacatari, ¿para qué pagamos el Tupacatari? No hay resultado. Pero Dios está trabajando o no está trabajando. Está trabajando, así. Ay, ¿para qué pagamos Cristo TV? ¿Sí o no? Los hermanos interés tienen, ¿sí o no, verdad? ¿Sí o no? Algunos ven, ¿sí o no, verdad? Pero Dios está trabajando a través de eso, ¿o no? Está trabajando en gran manera. Cuando nosotros visitamos con el pastor Andrés, al pastor Toto Salcedo, ¿no? Entonces hablamos, el pastor Oxopari de repente, ese viejito que comparte ese chinito, sí, ese. Entonces Dios estaba permitiendo que el evangelio llegara, ¿sí o no, verdad? A diferentes personajes, líderes, pastores. Entonces Dios trabaja o no trabaja. ¿A ese en vano que se paga? Cristo TV, Jerusalén Radio, ¿no? Parece en vano, pero de una manera invisible Dios está trabajando. ¿O no es así? Eso Dios está haciendo. Pero para nosotros, ¿qué es? Nada. ¿Sí o no? ¿Cuándo Dios permitió para comprar el terreno? ¿Sí o no, verdad? ¿Para qué esa casa vieja? ¿Sí o no, verdad? Ay, deberíamos comprar un terrenito vacío nomás sin nada. Al final esa casa vieja vamos a destruir también otra vuelta. Ay, ¿para qué? Ay, Dios, ¿esa será la voluntad del Señor? ¿No será? ¿Por qué es así? De esa manera. Claro,
no es malo. Eso se manifiesta, ¿por qué? Porque no puede conocer muy bien el corazón de Dios. Más tiene enfoque en sí mismo. ¿Me dejo entender? Por tener el enfoque tanto en sí mismo, todo lo que pasa le parece una maldición. ¿Me dejo entender? Le pasa una situación, parece una maldición. Dios está conmigo, parece una mentira, ¿sí o no? ¿O no es así? ¿O no es así? Parece una maldición, ¿sí o no? Ay, pero ¿por qué? Si me estoy orando, estoy yendo a la iglesia, estoy dando mi ofrenda, mi diezmo, aquel fulano ni siquiera ofrenda bien y le va bien. Ay, creo que mejor no voy a ofrendar como aquel, ¿verdad? Así. Voy al trabajo, voy a trabajar a la iglesia todos los días y otro fulano ni siquiera viene a mirar cómo está la iglesia, viene a sentarse los domingos nada más y le va bien. Mejor, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a cocinar? Voy a cocinar para unos cuantos nada más. Ay, sale, manifiesta. Claro. Aparentemente es un problema de Dios. ¿Sí o no? ¿O no es así? ¿Ah? Aparentemente es un problema de Dios, ¿sí o no? Ay, ¿por qué Dios nos ha dado una casa tan vieja, con casa todavía? Terreno era mejor, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿O no es así? Si Dios nos hubiera dado terrenito nomás, ¿qué hubiera sucedido? Hubiéramos construido a nuestro placer lo que queríamos, ¿sí o no? ¿Verdad? Así. Pero Dios nos dio una casa, ¿no? Así. Una casita viejita para que vivamos, ¿sí o no? Para que entremos, ¿o no? ¿O no es así? Sí, Dios nos permitió de esa manera, para usar, ¿verdad? ¿Sí o no? Si no hubiera habido nada, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde teníamos que estar reunidos ahorita? Si Dios no hubiera preparado esta construcción, ¿dónde hubiéramos estado reunidos ahorita? Allá afuera, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿O no es así? Pero ya Dios pensó o no pensó. ¿Dios pensó o no? Sí, Dios pensó. Mientras van construyendo, voy a permitirles que un tiempo estén ahí. ¿Sí o no? ¿Verdad? Mientras van comprando el otro terreno, voy a permitirles que estén ahí. O sea, Dios ya pensó todo. Pero nosotros, ¿cómo pensamos? ¿Por qué Dios hizo así? ¿Sí o no? ¿Por qué tengo que venir a trabajar? Yo ya ofrendé. Ya ahora que ofrendan los demás, los que no han ofrendado. Si tuviera el poder, creo que usted levantaría, ¿sí o no? ¿Verdad? Lista, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Así sería o no sería? Levantaría lista, ¿no? A ver, fulano, ¿cuánto dio? Mengano, ¿cuánto dio? Mengano, ¿cuánto dio? Así sería, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, de esa manera, el que ha dado más, ¿cómo se sentiría? Necesito recibir un reconocimiento, ¿verdad? Con la firma y autógrafo, ¿no? ¿Sí o no? ¿De quién? De Oxopar, ¿sí o no? ¿Verdad? Así debería. Y a la persona que apenas dio una ofrenda de 1,000 bolivianos, ¿qué va a pensar? ¿Necesita o no necesita? No hay que darle nada, ¿sí o no? ¿Verdad? Ningún reconocimiento. Más bien hay que decirle que venga a trabajar todos los días, ¿sí o no? ¿Verdad? Así es, ese es nuestro carácter. Ese es el carácter del ser humano. ¿Por qué? De esa manera el ser humano ha vivido bajo diferentes teorías, bajo diferentes costumbres. ¿Sí o no? ¿O no es así? De esa manera es. Esa costumbre nos ha influenciado bastante y en nuestra vida nos ha formado como herida, por eso. ¿Me dejo entender? Nos ha formado como herida. Mi madre, cuando las primeras veces venía a la iglesia, mi madre me decía, el pastor me llamaba, ¿no? Adán, venga hoy día. Pastor, sí, venga, tenemos que ir a tal lugar. Entonces mi madre, ¿quién te llamó? El pastor me llamó. ¿Qué quiere? Dice que tengo que acompañar a tal lugar. Ya. Otra vuelta. ¿Quién te llamó? El pastor me llamó. 3 veces. Después más, ¿qué pasaba? Ya para mi madre era un problema. ¿Por qué el pastor siempre tiene que llamarte a vos? ¿No hay otros hermanos? ¿No hay otra gente para llamarte? ¿Solamente vos eres el único nomás? Así. A ustedes no les han dicho así, ¿no? ¿Sí o no? ¿A ustedes qué hacen? ¿Qué dice su esposa, Rudy? Anda todos los días a la iglesia a trabajar, ¿sí? Diferente, ¿sí o no? ¿Verdad?
Sí, la influencia, ¿me entiende? La influencia, las costumbres de lo que nosotros hemos traído de nuestro antepasado, bastante nos obstaculiza para vivir la vida de creencia. ¿Me dejo entender? ¿Eso que hace? Nos forma como dolores, ¿sí o no? Así de esa manera. Por eso, una semana la hermana vino a trabajar, ¿no? Un ejemplo, la hermana Marta vino a trabajar una semana entera vino a trabajar. Y justo el domingo no viene al culto. ¿Me entiende? Entonces, el día lunes viene a la cocina y le dicen, y hermana, ¿por qué nos venimos ayer? Ya te has vuelto carnal. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a salir de ella? Ay, disculpen, perdón, es que, ay, disculpe de verdad. ¿Así va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Por qué me hablas a mí así? ¿Sí o no, verdad? Toda la semana estaba en la iglesia. De 6 a 10 de la noche estaba en la iglesia. Todos los días. Solamente ayer nomás me he ido un ratito a venderme al mercado y nada más. Y ahora estoy viendo otra vuelta. Tú apenas has venido ayer y me estás reclamando. ¿Sí o no? ¿Así no va a ser? ¿Por qué va a salir de esa forma? ¿Por qué sale de esa forma? Porque tiene, ¿me entiende? Ya implantado esa característica. ¿Sí o no, verdad? Antes ya ha sido establecido. Por eso sale. Entonces, ¿qué sale? Tiene esa teoría, ¿entiende? La vida es injusta, para unos sí, para otros no, para estos sí. ¿Me dejo entender? Eso es la realidad del ser humano. ¿Me dejo entender? Por eso es importante separar esa parte. ¿Me dejo entender? Cuando nosotros separamos esa parte, entonces, ¿qué va a suceder? Solamente vamos a enfocarnos qué es lo que Dios ha preparado. Yo he leído, ¿no? Números capítulo 13. Entonces, Números capítulo 13, el versículo 1. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres envíales un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ya. Dice, Dios habló a Moisés y le dijo que envía hombres, ¿verdad? Para que reconozcan. ¿Qué tierra tienen que reconocer? La tierra prometida. ¿Es verdad o no es así? ¿Dios les prometió esa tierra o no? Sí. Dios les prometió esa tierra. Dios les dijo que les va a dar esa tierra. Entonces, ¿es mentira o es verdad? ¿Es verdad, sí o no? Dios dijo que va a dar, dio. Entonces Moisés les mandó, escogió 12 varones para que vayan a reconocer la tierra de Canaán, la tierra prometida. Vayan a ver, vayan a visitar diferentes lugares, ¿sí o no? Vean si verdaderamente es una tierra conforme a lo que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Es una tierra que fluye leche y miel, ¿sí o no? Es una tierra fértil, dice, ¿sí o no, verdad? ¿Es mentira o es verdad? Los 12 espías fueron a ese lugar a reconocer. Cuando llegaron a ese lugar, ¿qué vieron? ¿Vieron tierra que fluye leche y miel o no? Sí, vieron que fluye leche y miel. ¿Entienden? Ellos vieron, wow, se sorprendieron en gran manera. Y de repente ¿cómo se llama? Como testimonio, ellos arrancaron un racimo de uva. Así, ¿verdad? Entonces arrancaron un racimo de uva. Entonces, el racimo de uva era como nosotros conocemos. ¿Cómo era el racimo de uva? 2 personas estaban cargando de ese racimo de uva. ¿Qué le parece? ¿Usted ha visto? ¿Así? Que 2 personas estén cargando el racimo de uva. Pero habían 2 personas que estaban cargando el racimo de uva. Es algo increíble, ¿verdad? Pero ¿era verdad o era mentira? Era verdad. No solamente vieron y tenían ese testimonio, sino que además vieron
que ese lugar es una tierra que traga a sus moradores, dice. ¿Verdad? ¿Sí o no? Es una tierra muy peligrosa. ¿Sí o no, verdad? ¿O no es así? Ahí hay gigantes o no hay gigantes. Entonces, el pueblo de Israel tiene que entrar. ¿A dónde? Tiene que entrar a poseer esa tierra. Entonces, ¿es fácil o difícil? ¿Ah? ¿Ah? Difíciles, ¿sí o no, verdad? Difíciles. ¿Cómo vamos a entrar a ese lugar? Uy, tan terrible, ¿cómo puede ser así? Nosotros delante de ellos, ¿cómo somos? Dice, como langostas somos. No tenemos la capacidad, imposible es. Así hablaban. ¿Cuántas personas? 10 personas. Después de 40 días ellos retornaron. ¿Sí o no, verdad? Ah, sí. Entonces, 10 personas testificaban de esa manera. Entonces, el pueblo está escuchando el testimonio de 10 personas que han traído como ¿se llama? Como evidencia, ¿no? Como evidencia, uva, racimo de uva. ¿Verdad? Y también hablan. Esa tierra es un lugar buenísimo. ¿Así dicen? ¿No? ¿Ese lugar cómo es? ¿No? Versículo 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Entonces, ¿ellos pueden o no pueden? ¿Tienen capacidad? Según los 10 testigos, ¿tiene capacidad para vencer a esos hombres o no? Imposible es, no se puede. El versículo 32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, razas de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. ¿Qué le parece? Entonces, ¿se puede o no se puede? Según la teoría de estos hombres que vieron la realidad, ¿verdad? Entonces, según la realidad, ¿es verdad o no es verdad? Es verdad, es evidente, es así, ¿o no es así? El pueblo de Israel era un pueblo preparado para guerra, tenía ejército, no tenía ejército, no eran. Toda su vida, ¿a qué se dedicaron ellos? A ser guerreros, ¿sí o no, verdad? Toda su vida, ¿a qué se dedicaron? ¿Ah? Esclavos, ¿sí o no, verdad? Todos trabajaban en albañilería, ¿sí o no, verdad? Todos así, de esa manera, ¿verdad? Nadie tenía capacidad de ser guerrero. Tenían que enfrentarse ahora ¿con quién? Con gigantes. Según su punto de vista, imposible es. Pero según la promesa de Dios, ¿es imposible o no? Según la promesa de Dios, no es problema. Entonces, ese corazón, ¿quiénes aceptaron? Ese corazón aceptó Caleb y Josué. Por esa razón, para Caleb y Josué no era un problema. ¿Me dejo entender? Para Caleb y Josué no es un problema, no es nada. Nosotros lo vamos a ganar, dice. ¿Sí o no? Pero para los otros, ¿cómo es? Una mentira es. ¿Sí o no? ¿No es así? Para muchos de nosotros como cristianos, para la edificación de la iglesia, para el evangelio, ¿qué es? ¿Cómo lo ven? ¿En qué posesión está? ¿Entre los 10 o entre los 2? ¿Usted en qué lugar está? ¿Entre los 10 espías o entre los 2 espías? Dependiendo en qué lugar esté, va a salir de su corazón. ¿Me dejo entender? ¿Qué está en su corazón? Si en su corazón está el corazón de los 10, entonces ¿qué va a hablar? Esta edificación muy caro no está saliendo. ¿Por qué así, de esa manera? Hemos hecho esta cosa, ahora no. No sé, ¿no, verdad? Pero para aquellos que han recibido el corazón de Dios, ¿será difícil?
no hay problema. ¿Sí o no? De esa manera, con un corazón de Dios, delante de Dios, puede avanzar con esperanza o no. Teniendo testimonio, ¿verdad? ¿O no? Ay, Dios nos permitió poner el piso, aunque feo, pero igual, Dios, ay, qué bendición, ¿verdad? Ay, Dios nos permitió hacer esta columna, ay, qué bendición. Para muchos va a ser de esa manera, pero para otros, ¿qué va a ser? Ay, ¿por qué de esa manera tiene que hacer? Ay, nos vamos a destruir aquí, nos vamos a enterrar, Dios nos quiere destruir, ¿o qué? ¿Me dejo entender? De esa manera va a ser. Depende. Josué y Caleb tenía la visión, tenía la promesa de Dios. En base a la promesa de Dios, enfocado en eso iba. No importa si eran gigantes, hombres de guerra, no importa, porque había una diferencia. Entre Caleb y Josué, ellos tenían presente, Dios está vivo con nosotros. De esa manera ellos tenían esa convicción para avanzar. Muy importante es nuestra vida, la vida de creencia. En mi vida, ¿está Dios encaminando o está mi razón encaminando? ¿Me dejo entender? En base a eso. En el libro de Éxodo, capítulo 4, disculpe, creo que es tarde, ¿no? Tal vez van a tener problemas, perdón. Éxodo capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Cuando nosotros leemos este libro, cuando Dios se encontró con Moisés, cuando Moisés subió, estaba apoyado ¿sobre qué? Sobre una vara, ¿verdad? ¿Eso apoyo o no es apoyo? Entonces, según Moisés, ¿qué dice? Sin esta vara no puedo vivir, ¿verdad? ¿Sí o no? Es como su bastón, ¿verdad? No puedo, este es mi apoyo. Porque Dios le preguntó o no le preguntó: ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Le dijo o no le dijo? Sí, ¿y él qué dijo? Es una vara, Señor. Está apoyado, ¿sí o no? Entonces Dios le dijo algo a Moisés. ¿Qué le dijo? Échala, le dijo, ¿verdad? ¿Sí o no? El versículo 3, él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra. ¿Y qué pasó? Entonces, ¿Moisés quería seguir apoyándose en eso o no? ¿Ah? Pero antes se apoyaba o no se apoyaba. Sin eso no puede vivir, ¿sí o no? ¿O no es así? Pero ahora, ¿en qué se convirtió? ¿Y qué quiere hacer la culebra? ¿Ah? Por eso está corriendo, ¿sí o no? Se está escapando. ¿De quién se está escapando? Se está escapando de aquel el que antes él se apoyaba. ¿O no es así? ¿No se apoyaba o no se apoyaba? Se apoyaba antes él, en eso se apoyaba. Pero ahora está huyendo, está escapando de eso. Entonces Dios quería mostrarle una cosa a Moisés. Moisés, ¿tú te apoyas eso? Sí, con esto no puedo vivir. A ver, tírala. ¿Y qué es? ¿Ah? Dios le mostró a Moisés: en eso en el que tú te apoyas, eso te va a destruir, es diablo. ¿Sí o no? ¿O no es así? Eso te va a destruir. Todo lo que tú agarras con tu mano, malo es. ¿O no es así?
Usted vive enfocado en su experiencia, ¿sí o no, verdad? Ah, hombre, de 50 años soy capo, ¿sí o no, verdad? Soy un crack. Pero cuando entra la mano de Dios ya no sirve. ¿Me dejo entender? Su experiencia fracasa, de repente yo hice, pero yo antes hacía así, pero ya no funciona así, ¿no, verdad? Totalmente diferente. Porque Dios quiere enseñar, no sirve. Eso que tú te apoyas no tiene valor. ¿Me entiendes? Eso en el que tú tanto te apoyas te va a destruir. ¿Me dejo entender? Tanto tú te apoyas en eso, eso te va a destruir. Pero para Moisés parecía una destrucción, ¿o no? No, imposible. ¿Sí o no, verdad? ¿O no es así? No, imposible. Pero para Dios, ¿qué era? Te va a destruir. El versículo 4 dice: entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano. Claro que sí, ¿sí o no, verdad? ¿O no? Extiende tu mano. ¿Después qué hizo? Toma por la cola. ¿Y después qué hace? Después de tomar, ¿qué hizo? ¿Sí o no, verdad? Señor, cuidado, la culebra, ¿sí o no, verdad? ¿Sí o no? Ya se va escapando. Cuidado, cuidado. Entonces, ¿para Dios es un problema o no es un problema? Dios le dice: agarra tu mano por la cola, pero me va a morder, ¿sí o no? Pero antes pensaba que le iba a morder, ¿o no? No piensa así, ¿no, verdad? Antes no pensaba así, pero ahora ¿quiere agarrar o no quiere agarrar? Dios le dice: agarra, ¿sí o no? Él ¿qué dice? Me va a morder, no, me va a hacer daño. Pues Dios le dice: agarra de la cola, ¿sí o no, verdad? Está agarrándote de la cola, ¿qué pasó? Volvió a hacer vara. ¿Por qué Dios le mostró? Para que él no viva confiando y apoyándose en aquello. Dios, en aquello que nosotros tanto nos apoyamos, Dios lo vuelve una desgracia. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos. Si no me sujeto en Dios, esto me va a destruir. Versículo 5. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Entonces, ¿qué hace? Mis manos tienen poder. ¿Sí o no, verdad? ¿Sí o no? Yo puedo. Entonces, ¿Dios qué le dijo? Usa tu mano, que tanto te apoyas, metió, ¿verdad? Ahora saca tu mano, está sucio. Imposible, mis manos, bien. Está. ¿Cómo estaba su mano? Leproso estaba. ¿Verdad? Entonces, leproso es, ¿sirve o no sirve? Sí, Dios le dijo, no sirve, inmundo es. Inmundo eres, inmundo es tu mano, no sirve. Pero ¿el qué quieres decir? Con la fuerza de mi mano yo hice, ¿sí o no, verdad? Mi poder, ¿sí o no? Yo tengo mi capacidad. Pero Dios le hizo meter su mano y sacó lepra, ¿no? Versículo 7. Dijo Jehová: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. La palabra de Dios habla. Según Moisés, su vara es una vara que le ayuda, ¿sí o no? Según Dios, ¿qué es? Una culebra que le va a destruir a Moisés. Según Moisés, su mano es la fuerza, ¿sí o no? Pero según Dios, ¿qué es? Un leproso, no tiene nada. ¿Me dejo entender? Hermano, Dios nos quiere enseñar. Todo lo que tú haces con tu mano no sirve. En todo lo que tú te apoyas por tu misma cuenta no sirve.
Pero lo que yo puedo darte por la palabra, sí tiene valor. Amén. Lo que yo puedo darte por la palabra, eso puede darte valor. Eso es más importante. Ahora, para nuestra vida es importante meditar. ¿Voy a vivir apoyándome en mí mismo o voy a vivir escuchando la voz de Dios? Le dejo a ustedes, ¿no?, esa decisión. Dios ya mostró, ¿sí o no? Dios hizo su obra. Moisés tenía miedo o no tenía miedo. Sí. Dios a los 80 años le llamó, ¿sí o no?, para hablar con él. En los 80 años, por eso con una vara estaba apoyando. Por eso en los 80 años él quería mostrar. Pero Dios le mostró, no sirve. ¿Sí o no? Todo lo que tú te apoyas no sirve. Moisés a los 40 años quería ser libertador, ¿o no? ¿Ah? A los 40 años, ¿sí o no? A los 40 años. Entonces, durante casi 40 años, ¿dónde ha vivido él? Del año 1 hasta el año 40, ¿dónde vivió? En el palacio. ¿Sí o no? En el palacio vivió. Entonces, 40 años vivió en el palacio. Él, ¿qué pensaba? Soy egipcio. ¿Sí o no? Pero al final descubrió que era egipcio o no. Era judío. ¿Sí o no? ¿Verdad? Soy de Israel. Y allá estaban peleando. ¿Sí o no? Había un israelita que estaba pegando ¿a quién? A otro israelita. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Así de esa manera estaba. Entonces, de esa manera. Moisés, ¿qué quería hacer? ¿Cómo tú puedes hacer a tu prójimo de esta manera? ¿Sí o no? Tú eres un maldito. ¿Quieres hacer justicia? ¿Sí o no? El egipcio vino, se peleó con el egipcio, ¿sí o no? Lo mató al egipcio, ¿sí o no? ¿Verdad? Así, lo enterró, ¿verdad? Así. Y de repente, otra ocasión, él fue y llamó la atención a otro, ¿no? ¿Y qué pasó? Ese otro, ¿qué le dijo? Ese otro esclavo, que estaba guiando a otro esclavo, ¿sí o no? ¿Me entiendes, no? Así. ¿Cómo tú puedes maltratar a tu hermano? ¿Sí o no? Así le dijo, ¿o no? ¿Y él qué le respondió? ¿Qué le respondió? Tú también me vas a matar como mataste al egipcio. ¿Así, sí o no? Esa es la justicia del hombre, ¿sí o no? ¿O no es así? Esa es la justicia, ese es el ser del hombre. Tú quieres destruirme, tú eres espiritual. No, tú también eres maldito, ¿sí o no? ¿Verdad? Tú también tienes un muerto ahí, ¿sí o no? Eso es natural del ser humano. Por esa razón Moisés escapó, no sirve para ser libertador, ¿sí o no? Pero a los 80 años Dios le llamó para que sea libertador, ¿sí o no? Pero sin su capacidad de él. Por eso Dios le mostró, tu mano es leprosa, no sirve, ¿sí o no? Esa vara en que tú te apoyas, eso no sirve, eso te va a hacer daño nada más. Hermanos, cuando nosotros vivimos bajo la promesa del Señor, entonces Dios va a encaminar nuestra vida. Entonces nuestra vida va a ser diferente, aunque la realidad sea diferente. ¿Me dejo entender? La realidad puede ser una cosa, pero la promesa y lo que Dios ha preparado va a ser otro. Una imagen que yo tengo, Dios tiene otra imagen que Él ha preparado para mi vida. Espero que en su vida también puedan alcanzar gran testimonio en este camino y de esta manera puedan vivir una vida maravillosa delante del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre. Nos permites de esta manera hoy tener el servicio de oración, te agradecemos. Día tras día tú derramas tu gracia, nos enseñas, nos muestras que nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestra trayectoria no tiene ningún valor delante de ti, sino lo que tú quieres hacer en nuestra vida. De esta manera, Padre, tú has enseñado a tu pueblo, a Israel, para que pueda vivir bajo la promesa, bajo lo que Dios habla en base a su palabra. Tú, Padre,
nos encaminaste, nos diste la salvación por medio de Jesucristo. Nos encaminas en la vida de creencia. Muchas veces nuestra experiencia, nuestra capacidad queremos aplicar, pero muchas veces somos avergonzados nada más, porque al final tú nos quieres enseñar que todo lo que sale de nosotros es malo, no tiene valor, pero todo lo que tú hablas y lo quieres hacer en nuestra vida es bueno. Así, Padre, has preparado la tierra prometida, aunque para muchos no era bueno, pero según tu promesa era muy bueno. En nuestra vida también has preparado tu promesa. En algunas ocasiones, mirando la situación, dudamos, queremos descartar aquello, pero al final podemos ver que conforme a tu fidelidad, tú puedes encaminarnos y nos muestras tu gloria. Gracias por la iglesia que tú has establecido, Señor, aquí en La Paz, desde el año 1998. Has encaminado, has establecido el Evangelio y en cada corazón de los hermanos has dado esperanza. Y conforme a tu promesa, hoy nos puedes mostrar aquel lugar que tú has preparado para nosotros. Somos testigos de tu gracia y día tras día aquí en este lugar se va avanzando en la edificación. Aún muchas veces parece cansancio, parece difícil, muchas veces parece que es nuestro esfuerzo, pero tú mismo estás cubriendo todo aquello, Padre. Muchas veces Satanás nos hace ver de otra manera. Tenga misericordia de nosotros. Así permítanos avanzar y ver, dar testimonio de todo lo que has hecho en nuestra vida. Encamine a los hermanos a sus hogares con bien, asimismo sus familias. Guarde a tu siervo el pastor Andrés, su matrimonio que está en Corea, dele la gracia este tiempo y de esta manera vos retornando juntos nos permitas avanzar en lo que tú has preparado, Padre. Bendiga las iglesias a nivel Bolivia donde tú has establecido siervos. Así te encomendamos y te lo pedimos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.